Seguimos aquí en Paraguay Noticias y en el espacio Paraguay en 15 nos acompaña la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, en un mes de recordación de los niños mártires de Acostañú y también reivindicando las políticas de atención a niños y adolescentes. ¿Cómo estás, ministra? Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente el mes de los niños que queremos que sea todo el año. Si bien es cierto, el 16 de agosto se conmemora, no se festeja, una fecha tan trágica en la que los niños dieron su vida por nuestro país. Justamente en honor a ellos, el país, el Paraguay, resolvió un día que el 16 sea considerado el Día de todos los niños. Es un día que nos llama mucho a la reflexión sobre qué estamos haciendo y qué país queremos para nuestros niños, ¿verdad? Que si no tienen el presente adecuado, tampoco van a ser el futuro de la patria. Entonces, en ese contexto es que el presidente de la República, como primer acto de gobierno, firmó los 20 compromisos sobre los derechos del niño como un signo claro de su gobierno, que los niños sí le importan. ¿Verdad? Y a partir de ahí, todas las indicaciones siempre fueron de llegar al territorio, llegar a los niños y que las políticas públicas los alcancen y que no quede nada más que en formulación en papeles. ¿En qué ha beneficiado, ministra, poder avanzar en la categorización de ministerio? Bueno, uno de los primeros compromisos de los 20 que se firmó era el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Para lo cual se requería que la Secretaría, que era una Secretaría de la Presidencia de la República, se convierta en ministerio para que realmente tenga el alcance nacional y pueda convocar a sus pares que integran el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El primer paso requerido para este fortalecimiento era que seamos ministerio y es lo primero que hizo este gobierno, ¿verdad? Convertir esta Secretaría en un ministerio a los efectos de la reestructuración necesaria para que pueda convertirse en lo que debe ser el ente rector de las políticas públicas dirigidas a la infancia y pueda tener el mismo nivel que los otros ministerios que integran el Consejo, por donde pasan también la efectividad de los derechos del niño. Porque no es que el ministerio se va a hacer cargo directo de la ejecución de todos. Solamente tenemos acción directa en aquello que no existe para los niños y debemos garantizar la efectividad de sus derechos. Por ejemplo, salud y educación integran el Consejo y a ellos se les reclama lo que sea necesario en materia de primera infancia, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación la inclusión de todos y que nadie quede atrás, ¿verdad? Que es una parte de las políticas de protección social que tiene el gobierno. Ahora, con eso nosotros podemos hacer esto que está como mandato nuestro, la articulación con todas las demás instituciones y la sociedad civil, la complementariedad con lo que cada gobierno departamental o municipal tenga para los niños y la descentralización, que es lo necesario para llegar al último gobierno, que es el gobierno local, que es el gobierno municipal, que tiene bajo su égido la ejecución directa de estas políticas públicas, ¿verdad? Así, inmediatamente hemos logrado ya instalar 6 consejos departamentales en lo que va del año y también los consejos municipales y ya varios municipios están dándole presupuesto propio a sus CODENIS, que es elemental para que se pueda realmente efectivizar los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles son los principales ejes, ministra, que se trabajan dentro de esta estructura con la que ustedes van también articulando las acciones? Bueno, nosotros tenemos los ejes de promoción y protección, la prevención, ¿verdad? Y las acciones de atención directa de algunos temas que son muy complejos en el ámbito de la niñez, ¿verdad? Para eso hemos instalado un dispositivo de respuesta inmediata para aquello que se llama, se promueve, se denuncia, ¿verdad? A los efectos, si no es de atender directamente, de derivar y acompañar para que las personas reciban la atención adecuada. Así tenemos, por ejemplo, que a través de este dispositivo se ha atendido a más de 668 niñas y niñas en las intervenciones,
de esto que te llama, están en calle, de esto que te llaman, están en peligro de lo que te llaman, que hay distintas situaciones que afectan a la niñez en un caso de urgencia, Claro. a través de las llamadas recibidas en el 147, a través de los cuales se ha atendido a más de 23.391 llamadas, ¿verdad? Tanta fue la demanda después de que hicimos la campaña tan fuerte contra el abuso sexual en niños, por ejemplo, Sí. que tuvimos que modificar algunas técnicamente en nuestro call center del 147, que es la llamada gratuita, cambiar a las personas que están ahí, y hoy día tenemos el 100% de las llamadas atendidas, cosa que antes no se podía lograr, ¿verdad? Y habían muchas quejas. A partir de eso ha mejorado muchísimo la respuesta que da directamente el Ministerio de la Niñez, y todo lo demás estamos haciendo articuladamente con los demás dispositivos que tiene el gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, la CENADIS, donde estamos haciendo días de gobierno todos juntos, llegando al territorio con un fuerte impulso del despacho de la oficina de la primera dama, ¿verdad? Que tomó como bandera justamente la primera infancia, y ese impulso es el impulso articulador de todas las gestiones que estamos haciendo desde el Ministerio de la Niñez. Se habla de primera infancia, de poder garantizar que todos los derechos sean cumplidos y sean más que nada también respetados desde antes de nacer por los primeros 1000 días, al menos dentro de todas las instituciones. Y también, ministra, esto se ha enfatizado bastante en el ámbito educativo, ya con el nuevo sistema también de poder generar espacios para los más pequeñitos. Claro, nosotros lo que estamos diciendo, y es prioridad del gobierno, que se ha declarado absolutamente como una prioridad nacional la primera infancia, que es los primeros 1000 días, que es la etapa del desarrollo del niño, el desarrollo de su cerebro, en que si no recibe la alimentación y la estimulación adecuada en esa etapa, ya llegan con una fuerte reducción de sus capacidades a la educación inicial, ¿verdad? Esos primeros 1000 días del 0 día, ¿verdad? Cuando ya está en proceso de gestación, cuando está en el vientre materno, ya debe recibir la atención adecuada a los efectos de que pueda desarrollarse correctamente y tener las capacidades y las habilidades que le permitan después ser un buen estudiante, tener las condiciones para recibir todo lo que sea formación e información, y el desarrollo adecuado también físico. Por eso el énfasis del gobierno, porque si en esa etapa no se ataca, luego todo cuesta más, ¿verdad? Claro. Todo sale más caro. Ya hay prematurez desde el proceso de gestación, nace antes de tiempo, ya se requiere terapia intensiva, ya se requiere un montón de recursos que le salen muy caro al Estado, y que contamos con poco nivel de esos recursos, por ejemplo, de terapia intensiva para niños. Si hay una atención adecuada en ese proceso de gestación, normalmente no se necesita. Entonces, es mucho más barato para el Estado invertir en esa etapa de la vida del niño que ir corrigiendo errores en el proceso de su desarrollo, ¿verdad? Ahora, ministra, también se ha hecho un énfasis especial en poder trabajar con los niños de comunidades indígenas, por un lado, y también con niños y adolescentes afectados por algún tipo de adicción. Sí, justamente nosotros, entre toda la población vulnerable, la niñez siempre es vulnerable, ¿verdad? Encontramos a los más vulnerables otra vez, que son las poblaciones de niños indígenas, que son traídos desde sus comunidades ya por alguna gente que tiene esa ya, digamos, acción terrible y nefasta de explotar a estos niños en situación de calle, o simplemente sus comunidades que vienen a hacer reclamos a la capital porque están en situaciones de abandono en su comunidad. Entonces, nosotros estamos trabajando con eso y vamos a trabajar con ellos en sus comunidades, un plan piloto y modelo que salió. Ahí estamos viendo precisamente en imágenes. Sí. Es Punta Poná, que es una comunidad indígena en Caguazú, cuyo cacique, Cristino, se comprometió con nosotros a trabajar con los niños de distintas parcialidades, no solamente de su comunidad. Él nos apoya en el proceso de identificación de los niños acá en la capital, en calle, y luego los trasladamos hasta su comunidad, donde se pudo construir este centro de tratamiento y rehabilitación de niños en adicción, ¿verdad?, de población indígena,
que ellos mismos con sus educadores trabajan, Claro. trabajan en sus valores, en su cultura, por eso se habla de la interculturalidad, Sí. y son los miembros de su propia comunidad, los educadores que fueron contratados por el Ministerio de la Niñez para que hagan esa tarea, más los educadores nuestros, ¿verdad? Porque tenemos una dirección de pueblos indígenas en el Ministerio de la Niñez que está trabajando con todo esto, y resulta, cuando trabajamos comunitariamente, y ese es el modelo que queremos implementar, ¿verdad? Se rompe con un montón de paradigmas, Se rompe ministra, ¿verdad? totalmente. Por un lado, de aquel pensamiento de la ciudadanía en general de creer que el Estado tiene que solucionar todo desde arriba. Y por otro lado también esto que nace precisamente también del Ministerio, anteriormente Secretaría, con una dirección de participación protagónica, una Sí. instancia fundamental dentro de las instituciones que pueden procesar este tipo de proyectos de las propias comunidades, entonces el Estado va a las comunidades. Y este es el modelo claro de eso que manda el presidente, ¿verdad? Articulación, complementariedad y descentralización. Acá tenemos el Estado, Sí. gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal y la sociedad civil, porque esto se construyó con una donación de una empresa privada, ¿verdad? No sé, Talismán, ¿verdad? Sí. Que donó la construcción, y en menos de un año tenemos un centro de rehabilitación que ya se probó que da resultado. Cada vez que se llevan 20, 30 niños, de esos luego son reinsertados en su comunidad, luego que pasen por el proceso de desintoxicación, rehabilitación, y vuelven a su comunidad, de donde ya no vienen a la capital, ¿verdad? Porque ese es el compromiso que asumen. Por eso estamos ahora viendo otras comunidades que están otra vez sacando niños de pueblos indígenas acá en la calle, y ya son algunas comunidades que se han urbanizado, que están en Luque, ¿verdad? Que están en Lambaré, y hacen este proceso. Por eso ahora estamos también trabajando con ellos en sus comunidades, en las poblaciones indígenas urbanizadas, que adoptan los vicios también Claro. de nuestros, ¿verdad? En calle, y no atienden, no comprenden el peligro que significa y la violencia que significa para estos niños estar en calle. Por último, ministra, mencionar también el eje principal, uno de los ejes principales del ministerio, que es trabajar contra la violencia, desde lo que es también poder eliminar esa visión adultista con los niños, una crianza positiva. De a poco vamos avanzando también en... Claro, tenemos un compromiso muy grande que hemos asumido como país pionero de combate a la violencia, ¿verdad? Es un compromiso que asumió el Estado paraguayo, y estamos trabajando desde la CONAPREA también en combatir esta violencia, cambiando las pautas de crianza por pautas positivas, ¿verdad? El último estudio que hicieron los propios chicos en el proceso de rendición de cuentas que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Ellos presentaron un documento en el que constataron que el 84% de las familias todavía usa la violencia como método de disciplina. Después preguntamos por qué es tan violenta la gente, por qué los adolescentes traducen todos sus actos en violencia, hasta en los campos de fútbol y todo lo demás, ¿verdad? Y es porque ellos reproducen la violencia que reciben en su proceso de educación, lo cual nosotros estamos trabajando comunitariamente con los padres, que se observen unos a otros, de que esa violencia no educa, sino que lastima, ¿verdad? Entonces, cambiar esas pautas de crianza es todo un desafío, porque está muy incorporado en los padres. Claro, muy naturalizado en la sociedad la violencia como método de disciplina. Eso no disciplina, genera miedo, dolor, y cuando los chicos puedan defenderse, por supuesto, le pierden todo el respeto. Y tampoco aprenden a dialogar o a confrontar ideas, sino que tratan de imponerse por la fuerza, porque eso es lo que aprenden, ¿verdad? De hecho, la violencia que reciben en la casa después la pueden recibir en el la colegio, escuela, en todas partes. y se los van espacios laborales. Sí. Estamos hablando de adultos todavía hoy con ciertos problemas psicológicos, psiquiátricos, precisamente por esa violencia que se ha ejercido durante la crianza. Porque se naturaliza, porque desde chiquitos están viendo un proceso de violencia como método o pauta de crianza, ¿verdad? Entonces, los padres reproducen otra vez eso con sus hijos. Y es algo de nunca acabar, que tenemos que cortar como sociedad y cambiar estas pautas de crianza para ir sacando la violencia
del proceso de desarrollo humano. Bien, ministra, un gusto haber conversado una vez más contigo aquí en el espacio de Paraguay en 15. Nos quedamos cortitos con el tiempo, pero nos ponemos siempre a disposición. Esta casa es de ustedes, de los niños, adolescentes, niños y niñas. Así que cuando tengamos más novedades, te esperamos por acá. Sí. Muchísimas gracias. Realmente Niñez tiene mucho que mostrar porque son 3 ciclos de vida que Sí. estamos trabajando con ellos desde el vamos. Muchas gracias. Gracias, ministra. La ministra Teresa Martínez, de la Niñez y la Adolescencia, acompañándonos aquí en Paraguay Noticias, en el espacio Paraguay en 15. Breve pausa, ya seguimos.